El cambio de mentalidad propiciado por la revolución y basado en la abolición del concepto de igualdad no habría sido posible, sin embargo, sin la comprensión de que el otro concepto erróneo, heredado de la Revolución Francesa, la libertad, era lo que más daño había hecho a las sociedades hasta la fecha. Que esa absurda idea de que todos los seres nacen libres y tienen derecho a luchar por seguir siéndolo, era el origen de casi todas las luchas, guerras y enfrentamientos. Se consideraba que el ser humano tenía una aspiración natural a su libertad, pero por ese mismo razonamiento se puede también argumentar que el ser humano tiene un deseo innato de violencia y, sin embargo, todas las sociedades civilizadas lo reprimen por todos los medios a su alcance. Hay deseos naturales, como la libertad, como la violencia, que deben ser reprimidos en bien del correcto funcionamiento social. Hay fechas que resultan ominosas en sí o que han pasado a la historia con un aura de catástrofe, sin que nadie recuerde ya qué sucedió exactamente, para que se haya grabado en la memoria colectiva. Es el caso del crack del 29, del 11 de septiembre o de la crisis del 13. Han pasado 51 años desde la crisis. Y este año se cumple el 50 aniversario de la revolución que alumbró el estado de bienestar en el que ahora nos encontramos. Nadie en aquellos días hubiera sido capaz de predecir cómo se desarrollarían los acontecimientos que iban a permitir a la sociedad española no solo a salir de la terrible crisis a la que la había abocado el erróneo pensamiento igualitarista, culpable de la mayoría de los desastres que sufrían los españoles de entonces, sino alcanzar un nivel de paz, de trabajo y de felicidad con el que ni siquiera se hubiera podido soñar en la primera década del siglo XXI. Burbuja inmobiliaria, paro juvenil, desempleo general, desahucios, falta de perspectivas de futuro. Así se presentaba la realidad hace 70 años. Va a ser un año difícil. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Soy David, tengo 26 años, estudié Ingeniería Naval en la Universidad de Cantabria y tras 6 años de carrera decidí hacer un máster en Logística y Negocio Marítimo para poder abrir un poco más los horizontes y las posibilidades de trabajo debido a la situación actual y porque realmente me gustaba el tema del que trataba el curso. Tras un año de máster y un esfuerzo económico por parte tanto mío como del resto de la familia, pues decidí matricularme. Ese curso, como comenté, duró un año y tras finalizar pues tuve un periodo de prácticas de 3 meses. Y ahí es donde creo que radica el problema actual. Las empresas, sobre todo para las personas que tenemos entre 20 y 30 años, considero que somos una generación perdida porque actualmente considero que estamos muy bien preparados, la mayor parte de la gente tiene titulaciones universitarias, másters. A esto se añade la problemática de que el gobierno y las instituciones no apoyan a la gente emprendedora, no apoyan a la gente joven con sus ayudas, con becas para el estudio, becas para prácticas, para montar negocios. Esto hace que la gente de España, que amamos nuestro país y nos gustaría hacer crecer a nuestro país, pues nos tengamos que buscar la vida fuera, hacer como hicieron nuestros abuelos hace 50, 60 o 70 años, y estamos viendo que la historia se está repitiendo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Todas esas ganas, toda esa ilusión, todo ese trabajo, ¿han servido para algo? La población estaba desorientada. Los partidos políticos no conseguían ofrecer salidas a la situación. La corrupción era omnipresente. Los antiguos sindicatos habían perdido por completo su razón de ser. Los nacionalismos más pueriles cerraban el camino a todas las soluciones.
No es cierto que hayamos percibido dinero en metálico que hayamos ocultado al fisco. Los jóvenes se veían obligados a marcharse del país para buscar un futuro en otra parte. Los ancianos llegaban incluso al suicidio por pura desesperación. Los inmigrantes, que habían acudido a España por millones, atascaban el sistema sanitario e impedían el acceso al trabajo a muchos ciudadanos. Las prestaciones sociales se habían hecho tan amplias y habituales que estaban ahogando al país, además de crear entre la población la lamentable costumbre de no preocuparse de ahorrar parte de sus ingresos para casos de enfermedad. En ese cuarto de siglo, los españoles no fueron conscientes de la catástrofe que se avecinaba. Los sucesivos gobiernos, especialmente los del partido llamado PP, Partido Popular, representado por un ave ahora extinta llamada gaviota, se dedicaron a convencer a la población de que todo era alcanzable, de que todos los lujos y privilegios que hasta ese momento habían estado reservados a las clases superiores estaban al alcance de cualquiera. Y para ello no tuvieron reparos en enriquecerse ellos mismos a ojos vistas en pocos meses, dando así ejemplo a la población de que hacerse rico con rapidez era simplemente cuestión de tirar por la borda todo tipo de escrúpulos morales, que, según ellos, habían quedado obsoletos. Los españoles, que a pesar del sistema de enseñanza que preveía la escolarización obligatoria entre los 6 y los 15 años, eran cada vez más ignorantes, preocupados como estaban por llegar a ser, sobre todo, consumidores modélicos, creyeron sin dudar ni un solo momento en lo que les decían los políticos en sus campañas, y empezaron a comprar todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, con dinero prestado a muy bajo interés por los bancos, que no les informaban adecuadamente de lo que iba a suceder, como cuando era de esperar, no pudieran hacer frente a la deuda que les había permitido comprar un piso más grande y lujoso, o una segunda vivienda junto al mar, o un coche nuevo. Mientras todo eso sucedía, la clase política, que era cada vez más grande, porque no solo estaba compuesta por los miembros del partido en el poder, sino también por los de todos los demás partidos, tanto nacionales como autonómicos o municipales, se enriquecían cada vez más con manejos turbios, evasión de impuestos y corrupción a los más altos niveles en un intento desenfrenado de equipararse a los millonarios del resto del planeta. Y esa clase política protegía a los banqueros que habían engañado a la población, y no solo la protegía, sino que le compensaba las pérdidas sufridas en la crisis con el dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos. En 2011, con el triunfo electoral del Partido Popular, comenzaron los acontecimientos que culminarían en la crisis del 13 y un año después en la Revolución de Mayo. Primero surgió el movimiento llamado 15M, o de los indignados, manifestaciones pacíficas pero contundentes en contra de la política agresiva y falta de respeto del partido en el poder. Más adelante, cuando miles de ciudadanos perdieron sus casas, sus ahorros, sus empleos y la mayor parte de las prestaciones sociales a las que se habían acostumbrado y les habían prometido, empezaron las protestas alrededor del Parlamento, los escraches frente a las viviendas de los políticos responsables, las manifestaciones cada vez más grandes y más violentas. Mientras tanto, los políticos hacían oídos sordos, se negaban a presentar al público sus planes de futuro y procuraban por todos los medios cubrir su implicación en las grandes tramas de corrupción que poco a poco iban saliendo a la luz. El rechazo público a un régimen que se decía democrático, pero se contradecía a sí mismo despreciando e insultando al pueblo que lo había elegido, llegó a su máximo el 5 de mayo de 2014, cuando una multitud enfurecida penetró casi a la vez en el Parlamento, el Senado, el Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Zarzuela y varios parlamentos autonómicos, y causó una masacre de proporciones como no parecían posibles en un país civilizado. Estos sucesos, como sabemos por las investigaciones del Dr. del Valle, eminente sociólogo y profesor en la Universidad de Madrid Cibeles, parten sin ninguna duda del concepto de igualdad, procedente de la Revolución Francesa de 1789, que marcó el pensamiento de varias generaciones de españoles a lo largo del siglo XX y principios del XXI.
Por extraño que ahora pueda resultarnos, durante casi 100 años nuestros compatriotas, y no solo ellos, también una gran parte de la población occidental, estaba convencida, más que eso, creía a pies juntillas que todos los seres humanos nacen iguales y permanecen iguales, sea cual sea su color, su sexo, su religión, su estado social, etc. Y que, por tanto, siendo iguales, tienen los mismos derechos ante la ley. Ha sido necesario un gran esfuerzo educacional para corregir esos errores. Curioso, ¿verdad? Pues no lo veían. Creían que todos deberían tener derecho a la educación, a la sanidad, a tiempo libre, a vacaciones pagadas. Dígame usted a mí, ¿para qué quiere una sociedad gastar recursos en dar educación a una persona cuyo cerebro no es lo bastante receptivo ni su carácter lo bastante tenaz como para aprovechar esas ventajas? Pues nuestros antepasados insistían no solo en proporcionarle una formación igual a todo el mundo, sino incluso en obligarlos a ellos. A partir de 2015, con la instauración del nuevo gobierno del Consejo de los 100, las aguas fueron volviendo a su cauce, y aunque el proceso fue largo y en algunas ocasiones doloroso, los resultados no se hicieron esperar. Una vez comprendido el error de la ideología igualitaria, el nuevo pensamiento fue extendiéndose no solo por España, sino por toda Europa, lo que llevó muy pronto a la conclusión de que igual que los humanos no somos iguales, tampoco lo son los países, ni en idiosincrasia, ni en capacidades, recursos o intereses. La especialización industrial y tecnológica, por tanto, se llevó a cabo con gran naturalidad y hoy en día nos resulta curioso que durante unos siglos todos los países se empeñaran en fabricar los mismos productos y competir entre sí. ¿Quién se decidiría ahora por un coche francés frente a un alemán? ¿O querría llevar moda británica existiendo la francesa? ¿Qué valor tiene el diseño sueco comparado con el italiano? ¿Quién confiaría, sin embargo, en la banca italiana existiendo Austria? Ya no hay casas vacías y personas sin techo. La mayor parte de ellas es propiedad de ciudadanos extranjeros de las clases más elevadas, que vienen a nuestro país a descansar y a dejarse mimar por nuestros masajistas, fisioterapeutas, peluqueros, estilistas, cirujanos plásticos, acompañantes y un largo etcétera. La natalidad va en aumento. Las mujeres han redescubierto el placer y el orgullo de ser madres y contribuir a construir el futuro, mientras que los hombres han vuelto a descubrir la satisfacción de proteger y cuidar de sus familias. El Consejo de los 100, que rige los destinos de este país con mano firme y bondadosa desde hace 70 años, es responsable del nuevo estado de bienestar del que gozamos. Pues creo que es difícil pensar cómo nuestros antepasados no cayeron en poder solucionar aquella crisis de una forma eficiente, dado que es algo evidente y a nivel de concepto es muy fácil de resolucionar. Nosotros tenemos 100 sabios, que son personas de gran calificación, seleccionados de una forma muy adecuada en cuanto a sus conocimientos, con una gran ética sobre los temas sociales, y que bajo esos conceptos se rigen durante todo el mandato, de forma que mantienen ese espíritu de hacer bien a la sociedad sin buscar bienes hacia uno mismo, de una forma muy tangible, muy clara, y que, como además los renovamos en los cargos cada 7 años, no pueden en esos propios cargos generar un círculo vicioso del poder en el cual ellos mismos se pueden beneficiar o volver a beneficiar a sus propios congéneres del partido. Bueno, pues cada uno vuelve a su trabajo anterior, en lo que se ha formado en la vida profesionalmente. Si esos cargos o esos trabajos son de menos categoría que el que habían ejercido en la función pública, se les modifica el cerebro de forma que se sientan satisfechos con el cargo que van a ocupar nuevamente, y el Consejo de los 100 se recicla de forma que se juntan nuevos cargos con algunos cargos ya existentes, ¿no? Y de una forma se va regenerando, con un poco poniendo en funcionamiento el lema de que todos trabajamos por un bien común, todos no nos debemos a ningún partido o ideología, sino que creamos una visión única de mejorar la sociedad de una forma que todos formamos parte de un Estado, en este caso España,
sin partidismos y sin crear guetos ni pequeños reductos. Y eso siempre mirando hacia un futuro y una sociedad mucho más de coexistencia, ¿no? Y mucho más integradora. Yo creo que es fundamental. Hay deseos naturales, como la libertad, como la violencia, que deben ser reprimidos en bien del correcto funcionamiento social. Una vez aceptada esta simple verdad, España y otras sociedades occidentales han entrado por el camino de la paz, de la armonía y de la estabilidad. Hemos entrado en una nueva era en la que los errores del pasado han sido definitivamente superados. De la terrible crisis del 2013, de los terribles sucesos de noviembre de 2014, surgió la revolución, el feliz presente en el que vivimos y el luminoso futuro que nos espera.